Hola, mi amor. Un beso para ti, para mi mamá y para toda la banda. Carmencita, dile a Chucho el carnicero que si se te vuelve a acercar le voy a partir su madre. No te burles de la gente humilde. Realmente fue, digo, yo ya venía escribiendo guiones antes de esto y fue como un ejercicio, es decir, yo esta obra de teatro la vi cuando tenía 14 años en Uruguay y recuerdo que es de las cosas que me quedaron grabadas, me impactó la obra, me impactó el trabajo de Julio Calcaño, que es uno de los grandes actores del Uruguay. En ese momento nunca me imaginé que años después me iba a volver amigo, colega de ese tipo, ¿no? Él fue quien me dio el texto, porque le había comentado, quiero hacer una obra de teatro chiquita, 2 actores. Me dice, ¿por qué no haces El animador? Que es el título original del texto. Y cuando lo leí, esto fue hace como 15 años, lo leí y me pareció un poco más tal vez. Como que me daba mucha nostalgia y me enternecía, pero como medio viejita me pareció. Esta obra fue escrita en el año 78 y fue cuando el gobierno de Peña Nieto que hubo como una cosa descarada por demás por parte de los medios de comunicación que siento que le dieron a este texto una vigencia muy grande. Entonces empecé a hacer este ejercicio de volverlo guión, ese libreto teatral, y siempre con mucho miedo, con miedo porque no sé si has visto alguna vez una obra de teatro grabada, es una pesadilla, pero incluso obras que las fuiste a ver en vivo y que te fascinaron, las ves grabadas y si son una pesadilla. Entonces reunirme con un grupo de cineastas que se encargaran de que el lenguaje fuera cinematográfico era de las cosas que a mí más me preocupaban por mi inexperiencia. Yo no soy cineasta, es mi primer largometraje y estaba como en manos de gente que me decía, no vamos a dejarte que la riegues, ¿no? Entonces sí había como un poco un acto de fe en eso, pero pues así nació. El personaje de Marco Treviño, que es el secuestrador, estaba como muy bien delineado en el texto original. Y por lo viejito también y la cabeza de aquel entonces, gustaba darte más digeridas las cosas. Y a mí en la obra de teatro, cuando yo la vi como espectador hace tanto tiempo, nunca sentí empatía por el personaje secuestrado. Siempre había esa cosa de, está bien, que es un canalla. ¿Por qué es un canalla? Y es un cretino. Y que lo someta a todo esto está bien, pero hay como una manipulación del autor, de quien dirigió esta puesta en escena, todo para que sientas. Entonces dije, en mi manipulación no voy a permitir que te sea tan fácil catalogarlo a un canalla. Entonces siento que salí a defender mucho al personaje de Pablo Cruz, que es el secuestrado, y eso volvió como más fuertes a los personajes. El que tú estés viéndola y por momentos digas, sí, está bien, que sufra, y por momentos te descubres a ti diciendo, híjole, ya, déjalo en paz. O sea, me acuerdo uno de los primeros cortes que teníamos hechos, lo vino a ver un amigo, el director, uno de los directores del Festival de Morelia, Cuauhtémoc Cárdenas, y estaba ahí viendo y ya déjalo en paz, dijo, ¿no? Y nos reímos. Es decir, ok, está bueno eso, me gusta que por momentos te identifiques con un personaje y por momentos con el otro, ¿no? Entonces, creo que lo que más trabajamos y actualizamos tenía que ver como con esa verdad de los dos y esa defensa de cada uno de los personajes. Y tú decías, ¿no? O sea, en el año 78 no existían los celulares, no existía nada de lo que tenemos hoy. Hoy estamos acostumbrados, agarras tu celular, te metes en redes y todo el tiempo estás viendo este tipo de situaciones.
de alguien que puso una cámara y sometió a otra persona a hacer el ridículo, o que en lugar de separar a dos personas que se están peleando, decidió grabar cómo se peleaban. Eso hace que la lectura que se le pueda tener a este texto hoy, en comparación a aquella vez cuando salió y cuando se estrenó alguna vez en teatro, sea realmente muy, muy diferente, ¿no? Hay muchos seres que están ahí y que sí, la tele es su modo de decir la realidad, lo que yo sé, todo lo que viene de ahí, y le creo a todo lo que me está diciendo. ¿Por qué? Porque está en la tele. O sea, lamentablemente hay mucha gente que está así. A mí me cuesta hasta entenderlo, que sigan cayendo con estas cosas, porque es descarada la manipulación. Pero pues hay que hacer una chamba más minuciosa y con más cariño, además, a esa gente que todavía es vulnerable a este tipo de cosas. Siento que de algún modo eso es lo que queremos en la película, ¿no? Si uno de cada tantos se le prende el foco, decir, híjole, no voy a dejar que me vean tanto la cara, pues ya nos damos por bien servidos, ¿no? El personaje de Carlos, que se llama el personaje, pone 8 cámaras para poder registrar desde todos los ángulos a la hora y media que va a tener encerrado a este tipo, y decide que no va a editar porque él no cree en la manipulación y porque él no quiere ser uno de los que manipulan la información. Va a poner esto como si fuera 8 planos secuencia. A esto sometí a este tipo durante este tiempo, y esto se los voy a enseñar. Entonces él arma todo su tinglado para registrar durante ese periodo de tiempo a este hombre, sometiéndolo a esas correcciones que él considera que debe hacer este otro, que es un alto ejecutivo de la televisión, y lo somete a corregir esas cosas, obviamente humillándolo desde que entra casi. Sí, es un tipo que no está en su sano juicio, ¿no? Obviamente le faltan algunos jugadores, y hace que también siempre que viene un loquito a decirte cosas, como que caen 20, ¿no? Y de repente es como, pues sí, no está tan loco en realidad, porque de algún modo lo que está diciendo sí tiene razón, ¿no? Hay toda esa charla que tiene que ver con la publicidad, ¿no? Que es de las cosas más descaradas, y esos productos que están dirigidos a hombres, por ejemplo, todos los productos para la pérdida de cabello, ¿no? Y dice, yo que tengo poco pelo, siempre digo, el día que vea al príncipe Charles con una melena, quiere decir que hay algo ahí que sí funciona, porque mientras que este tipo, que tiene todo el acceso del mundo a esa tecnología y económica, sigue siendo calvo, no hay nada que lo arregle. Pero mucha gente sigue cayendo en eso, y los productos para adelgazar, y o sea, llueven productos que de entrada todo el mundo dice, esto no va a servir para nada, pero se vende como pan caliente porque hay una vulnerabilidad de la gente de querer revertir cierta situación, ¿no? Y este tipo lo critica. Eso, por ejemplo, que se menciona puntualmente en la película, de ahora con fresas de verdad, del yogur. O sea, esto no es ficticio, no estaba en el texto original. Esto lo escuché yo en la tele y no lo podía creer. O sea, están descaradamente reconociendo que antes de qué eran las fresas de este yogur, ¿no? Y esas son como las cosas que mucha gente pasa así de largo, y otros decimos, a ver, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué nos siguen tratando como imbéciles y nos siguen como arreando como ganado? Eso es como un poco de esas cosas que salieron, y obviamente en los ensayos los mismos actores sacan sus propias experiencias y de algún modo se materializan ahí, ¿no? Fue totalmente teatral el trabajo. De hecho, yo lo digo bromeando, pero ni siquiera Steven Spielberg cuenta con su set armado 3 meses antes para poder trabajar en ese espacio todo el tiempo. O sea, nosotros desde que empezaron los ensayos, ensayamos durante 3 meses casi, y en lugar de estrenar, filmamos. Pero nosotros íbamos a hacer
literalmente en 8 planos secuencia, en una sola toma, toda la película. Con el fotógrafo dijimos, esto es como un poco el objetivo. Cuando dijimos, ¿podemos? Sí, podemos. Se va a hacer así. Empezamos a cuestionar motivos por los cuales no deberíamos hacerla así. Y el único motivo que encontramos era el equipo con el que nosotros estábamos filmando. O sea, nosotros teníamos acceso, porque pues, uno de los socios en este proyecto, que es la empresa Simplemente, tiene todas las cámaras, teníamos las 8 mini Ursas para poder hacer con sus lentes, y iban a aforar, las cámaras aforan en la historia porque son parte de la historia. Y cuando aforaran esas cámaras, ¿cómo justificamos que el personaje tenga esta tecnología? Tenga 8 cámaras de $25.000 cada uno, lentes de $100.000. O sea, era como que no tenía nada que ver con el personaje, no era Bruno Díaz, que de noche se hace el héroe, pero en la vida es un multimillonario excéntrico. Nada de eso tenía que ver. Y ahí fue cuando decidimos que teníamos que esconder las cámaras y poner cámaras placebo. Entonces nosotros, para poder filmar como filmamos, tuvimos que ensayar mucho, volviendo a lo que es tu pregunta, y sí hicimos un trabajo teatral. El crew prácticamente no sabía que era un largo, pero no entendía muy bien porque íbamos a hacer en 3 días un largo. Y nuestra primer toma, y eso está ahí guardado obviamente el material, el primer día grabamos desde las 4 cámaras, que son las cámaras de vigilancia. La toma 1 del primer día duró 44 minutos. Así. Y ese es el máster que vas a ver en la película, porque no hubo toma 2 de eso. Esa fue la toma y quedó así. El primer día filmamos toda la película desde esas 4 cámaras. El segundo día la volvimos a filmar desde las 3 cámaras que están adentro, y el tercer día hicimos la escena final desde esas 3 cámaras, que cuando acabamos el segundo día yo terminé antes porque quería a Marco totalmente fresco y arrancando el día con esa, que es su toma de más despliegue de energía y de locura. Entonces arrancamos el tercer día con esa toma desde estas 3 cámaras, y todos los detalles de una GoPro Disc, GoPro que él trae en el pecho, que luego se saca y ponen un ventilador y la rota por lugares, pero todos esos detalles fue con lo que terminamos. Es decir, prácticamente filmamos 3 veces completa la película cada uno de esos días. Y eso solamente lo puedes hacer si has ensayado con tus actores toda la historia completa y puedes contarlo. Con Marco hablamos hace mucho tiempo de hacerlo. De hecho, él conocía el texto, y cuando le dije que quería hacer con él esto, me dijo, tenías tú los derechos. Porque él lo quería hacer con otro actor, que es un gran actor además, un tipo recio, es un pan además, o sea, lo voy a decir así además, porque, o sea, es Joaquín Cosío. Y Marco quería hacer a él secuestrado y a Joaquín como secuestrador. Entonces, yo le dije a Marco que yo traía un conflicto con que el secuestrador tuviera, aunque Joaquín es un pan y es un hombre muy dulce, tiene cara de cabrón. Y entonces, que a mí no me gustaba irme como por el cliché del secuestrador, del tipo con cara de malo, que da miedo, que yo quería que el secuestrador sea una especie de oso polar, de este tipo, que no sé si has visto filmaciones que están adentro de su jaula tomándole fotos y se acerca, huele así. Si tuviera la posibilidad te deshace, pero no trae esa, no hace esos ruidos. Quería como esa energía de alguien seguro de sí mismo, pero como con cara de bueno. Y le digo, y por eso quiero que lo hagas tú. Y eso fue como el primer encuentro así de sorpresa, de que obviamente también le gustó mucho la idea, y que el secuestrado tuviera un perfil de un chavo joven, que es un poco como esa línea a la que se fue la televisión. O sea, de repente desaparecen los grandes dinosaurios
y las empresas de televisión quedan orquestadas entre gente muy joven y se vuelven, ¿no?, los nuevos grandes empresarios de la televisión, chavos muy jóvenes. Entonces me gustaba la idea de que fuera un chavo de 30 y pocos años que tuviera como esta arrogancia del que se cree amo y dueño de la televisión y truena de dedos y despide gente sin escrúpulos. Y bueno, yo conocía obviamente el trabajo de Pablo y estuvimos hablando mucho también con Marco, se lo platicamos, a Pablo le interesó también la idea y así fue que nació y que empezamos a trabajar todo esto. Esto es una película que nunca visualizamos como ya, que se estrene en un festival para que le dé un poquito de nombre y vámonos a las salas comerciales, porque es un proyecto comercial, nada de eso había pasado por mi cabeza. Después de estar en Morelia estuve en el festival, el segundo festival de cine zapatista, también una experiencia espectacular, y luego llegó la pandemia. Entonces había quedado seleccionada para algunos festivales que se cancelaron y todo ese stand-by en el que se quedó el cine en lo que es 2020. En un momento dijimos, estaría bueno que se la vendamos a una plataforma, ya perdida por perdida, que la ruta de festivales que yo quería y aspiraba a hacer con esta película quedó muerta. Entonces dije, no, yo quiero estrenar en la Cineteca esto. Es el lugar correcto para esta película. La Cineteca para mí es el equivalente a la Cinemateca uruguaya. Y yo le debo este gusto por este tipo de cine a la Cinemateca uruguaya. El 4 de diciembre estrenamos aquí en la Cineteca Nacional El Gallinero. Es una comedia negra, pero muy negra, que se la van a pasar muy bien. Yo creo que van a olvidarse un ratito de los problemas y van a salir a lo mejor pensando y eso está bueno. Vamos a pasar por estados emocionales diferentes. Es un gran trabajo que hicieron Marco Treviño y Pablo Cruz Guerrero, dos grandes actores, en un encierro adentro de un gallinero que realmente vale mucho la pena que vean.